Gracias. Gracias, Roy, por la presentación. Gracias a la comisión organizadora por la invitación para hablar de este tema que es manejo de osteoporosis. La siguiente, por favor. Tenemos para esta tarde 4 objetivos educacionales que son los siguientes. En primer lugar, como se trata del manejo de la osteoporosis, no específicamente del tratamiento, vamos a revisar cómo es que uno puede abordar y hacer un diagnóstico correcto y probablemente tratando de enfatizar en algunos puntos que son tal vez los puntos más frecuentes de falla cuando uno se enfrenta o recibe un paciente diagnosticado de osteoporosis. Segundo, hay que definir el grado de severidad, identificar los grupos de pacientes que requieren tratamiento y finalmente conocer las opciones de tratamiento. Este es el primer caso que les traigo y es una mujer de 36 años de edad que acude a la consulta con dolor en manos. Esta paciente no usa ningún otro medicamento y su queja principal es que tiene dolor en las manos. Esta paciente ha tenido su última regla hace 21 días, acudió a un médico motivada porque en el anuncio de un centro X vio que decía: si te duelen tus huesos, hazte una densitometría. Y efectivamente pidió y le hicieron una densitometría y tras el resultado le indican que tiene osteoporosis y que tiene que recibir ácido zoledrónico 5 miligramos endovenoso anual. Entonces viene a la consulta en busca de una segunda opinión trayendo estos resultados de densitometría. ¿Cuántos de ustedes creen que realmente la paciente tiene osteoporosis? ¿Podría haber alguna mano que diga que esta paciente, basada en los resultados de la densitometría, tiene osteoporosis? La siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que conocer es que la densidad mineral ósea, expresada en densitometría en gramos por centímetro cuadrado, es una variable continua y por lo tanto se ajusta perfectamente a una distribución normal, donde nosotros sabemos que al centro está el promedio y a los costados están las desviaciones estándar. Este es el resultado de un estudio importante que se realizó ya hace algunos años, que es el estudio NORA, y el estudio NORA comparó a la distribución normal de la densidad mineral ósea y cómo se van distribuyendo los pacientes según el grupo etario respecto a la presencia de fracturas, y podemos ver que en este estudio que pese a que hay algunos pacientes que se van a la derecha de la curva, que es la zona de normal o la zona osteopenia en esta región, hay pacientes que también se fracturan en esta región. Y este porcentaje, sin duda, se incrementa conforme progresa la edad. El primer mensaje de este estudio NORA fue que los pacientes con osteoporosis se fracturan. Sí, es cierto, ¿no? Se fracturan más que cualquier otro paciente y por eso la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por un riesgo incrementado de fracturas. Pero el otro mensaje es que los pacientes con osteopenia también se pueden fracturar. Los pacientes con osteopenia también pueden tener fracturas. La siguiente, por favor. Es importante, luego vamos a volver al caso que le habíamos mencionado, conocer la fisiología del hueso y conocer cómo es que se va formando la densidad mineral ósea, se va incrementando progresivamente en nuestros huesos desde que nacemos hasta aproximadamente la segunda, tercera década de la vida, en que todos llegamos a tener un pico de masa ósea, es decir, ese es el punto máximo en el que nuestro hueso guardó calcio. Hasta ahí llegamos, hasta ahí hemos llegado, ¿no? El pico de masa ósea. Después de este punto de pico de masa ósea, todas las personas, sin ninguna distinción, empezamos a perder un poco de calcio a un ritmo de aproximadamente 0.5, acá debe ser 0.5 a 1% por año. Ese es el ritmo de pérdida normal, el ritmo de pérdida normal.
Bien, el pico de masa ósea se puede lograr y se logra y está influido en 60 a 70% por factores genéticos. Por ejemplo, las personas de raza blanca tienen un pico de masa ósea más bajo que las personas de raza negra. Las personas de origen asiático tienen también un pico de masa ósea más bajo que el resto de otras razas. Igual también está determinado por el sexo. Los varones tienen un pico de masa ósea más alto y las damas tienen un pico de masa ósea más bajo. 60 a 70% de los factores que determinan el pico de masa ósea están determinados genéticamente. Podemos hacer muy poco en este punto, es decir, para modular y ver cuánto es de masa ósea que podemos lograr. Después de este punto, una vez llegado al pico de masa ósea, las personas todas empiezan a perder calcio, como hemos mencionado, y se pueden agregar algunos factores ambientales, como son, por ejemplo, el sedentarismo, el volverse fumador, el consumir algunos medicamentos o simplemente la llegada de la menopausia, tras lo cual hay una caída más brusca de la densidad mineral ósea y algunas personas que no han tenido un buen pico o que pierden más rápido o a un ritmo acelerado o agregan factores adicionales, esas personas pueden llegar a tener osteoporosis. Por definición se llama una rápida perdedora a las damas, por ejemplo, que pierden más de 3% por año. Pero hay algunas pacientes, algunas personas que pueden llegar a la osteoporosis perdiendo de 1 a 3% por año y se llaman perdedoras lentas. La siguiente, por favor. Entonces, visto desde este punto de vista, hay solamente, digamos, dos caminos por los que uno puede llegar a osteoporosis. El primero de ellos es que uno tenga un similar ritmo de pérdida. Vamos a comparar acá la persona A con la persona B. La persona A tiene un ritmo de pérdida como 5, vamos a ponerle un número, y la persona B también tiene un ritmo de pérdida como 5. Pero la persona A, durante su vida, hasta los 20, 30 años, acumuló una buena cantidad de calcio en el hueso, por factores genéticos, más un consumo adecuado de calcio, ejercicios durante la infancia y la adolescencia, no tenía una vida muy sedentaria y por lo tanto logró un buen banco óseo. Pero esta persona B tiene un pequeño banco óseo, de manera que aun cuando ambas personas pierdan calcio a un ritmo más o menos similar, la persona B tendrá más riesgo de desarrollar osteoporosis. Quiere decir que la primera condición por la que uno puede llegar a tener osteoporosis es porque durante sus 30 primeros años de vida no acumuló un buen banco óseo de calcio, es decir, no llegó a acumular y a lograr un buen pico de masa ósea. La siguiente, por favor. Esta es la otra situación por la que una persona puede llegar a tener osteoporosis. En este caso la situación se invierte, porque ambas personas, tanto la persona A como la persona B, han logrado un buen banco óseo. Las dos tienen un buen banco óseo, pero esta persona administra mejor su banco, pierde lo que debe perder fisiológicamente, y esta persona, en cambio, a pesar de tener un buen banco óseo de calcio, además de la menopausia, por ejemplo, ha usado corticoides, se ha vuelto fumadora, etcétera, etcétera, y una serie de factores ambientales que han hecho que su pérdida se incremente. Por lo tanto, pese a tener ambas un buen banco óseo de calcio, esta persona, por ser una rápida perdedora, una perdedora mayor que esta persona B, tiene más riesgo de llegar a osteoporosis. Quiere decir que las dos situaciones por las que una persona puede llegar a tener osteoporosis es la primera, porque no logró un buen banco óseo de calcio, y la segunda, porque no administró bien su banco óseo de calcio. Esto nos da pie para, en primer lugar, poner un punto a la prevención. La prevención de la osteoporosis en realidad no empieza después de que una dama o un varón alcanzaron los 50 años o más o llegaron a la menopausia. La prevención de la osteoporosis empieza desde que la persona nace. Desde ese momento, para poder lograr un buen banco óseo de calcio. Y después de los 30 años, administrando adecuadamente esta reserva de calcio que se encuentra en el hueso.
También es cierto que después de determinada edad el calcio ya no sirve para almacenarse en el hueso. ¿Sí? Es cierto, porque el banco óseo de calcio se logra solamente hasta los 20 o 30 años de edad. Pero, de otro lado, es una gran verdad también que si uno no tiene un buen suplemento de calcio en la dieta, el organismo fisiológicamente va a echar mano del calcio del hueso para los diferentes procesos que ustedes conocen que se usa el calcio, como son contracción muscular, coagulación, cofactor de una serie de vías enzimáticas, y el calcio se va a estar gastando y gastando del banco óseo. Quiere decir que durante los 20-30 primeros años el calcio sí va a lograr que se module en cierta manera, porque sabemos que 70% depende de factores genéticos, el banco óseo de calcio. Y después de los 20 a 30 años me va a servir para administrar adecuadamente mi calcio y hacer que mis reservas óseas se mantengan en determinados niveles. La siguiente, por favor. La osteoporosis es una enfermedad completamente asintomática. No origina dolor. Si viene un paciente con dolor y tiene osteoporosis, no podemos decir o explicarle al paciente o a la paciente que ese dolor que está teniendo músculo esquelético es a causa de la osteoporosis. Lo que tenemos que hacer es hacer un buen examen, una buena anamnesis para buscarle una causa al dolor, porque sin duda el dolor no está originado por el cuadro de osteoporosis. De manera que si nos fijamos en esos letreros que dicen si te duelen tus huesos hazte una osteoporosis, completamente equivocado. Esa no es una indicación para osteoporosis. Si ustedes revisan las indicaciones para hacer una densitometría, en ninguna de ellas dice dolor óseo, ¿no? Es más, puede llevar a diagnósticos completamente equivocados. El diagnóstico de osteoporosis es un diagnóstico basado fundamentalmente en factores de riesgo. Y los factores de riesgo están correlacionados con este enfoque que venimos haciendo del desarrollo de osteoporosis desde que uno nace. O sea, hay factores relacionados con un bajo pico de masa ósea. Ya hemos dicho que es genéticamente, por lo tanto, las personas de raza blanca, las personas de raza asiática tendrán más riesgo de desarrollar osteoporosis. Posteriormente, en la segunda etapa, en la etapa de pérdida del banco, los factores de riesgo tienen que ver, en primer lugar, sin duda, con el desarrollo de la menopausia y con una serie de otros factores, como son, por ejemplo, el tabaquismo, la ingesta baja de calcio, una historia familiar positiva. ¿Por qué eso es un factor de riesgo para osteoporosis? Porque es la historia genética de las personas. Probablemente genéticamente esas personas desarrollaron un bajo banco óseo de calcio. Quiere decir que si queremos recordar de manera práctica los factores de riesgo, hay que acordarnos de ese mensaje que trato de dejarles, de que la osteoporosis, dos cosas: bajo pico de masa ósea y mala administración del banco óseo. La siguiente, por favor. Esta persona que habíamos estado mencionando en el caso clínico es una mujer premenopáusica, ¿verdad? Había tenido su regla hace 21 días, joven, 35 años, que viene con dolor en las manos. ¿Tenía indicaciones para realizarle una densitometría? Absolutamente ninguna indicación médica. Las indicaciones para hacer una prueba de densitometría ósea, que es la prueba que puede medir la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado, en gramos de calcio por centímetro cuadrado de hueso, es la prueba que se llama densitometría ósea. Esta prueba usa rayos X, diríamos atenuados, se llaman rayos X de energía dual, DXA o DEXA, ¿no? Por lo tanto, es una prueba que está contraindicada durante el embarazo. La radiación es muy baja. Se dice que es similar más o menos a la cantidad que uno se irradia cuando ve televisión. Por otro lado, no requiere ninguna preparación y es la prueba estándar para definir densitométricamente
la situación del hueso en cuanto a gramos por centímetro cuadrado y por lo tanto definir, basado en densidad mineral ósea, el diagnóstico de osteoporosis. La indicación es mujeres de 65 años o más o menores de 65 con factores de riesgo, perimenopausia con factores de riesgo, hombres de 70 años o más o menores de 70 con factores de riesgo, y adultos con fractura por fragilidad con enfermedades o drogas asociadas a una densidad mineral ósea baja. Es decir, está dirigido para un grupo de pacientes generalmente posmenopáusicas o pacientes que reúnen determinados factores de riesgo. La siguiente, por favor. Esto es lo que habíamos mencionado acerca del pico de masa ósea, y también este gráfico nos va a servir porque la densitometría ósea nos proporciona dos tipos de información. La primera de ellas es la comparación del paciente con personas de su mismo grupo de edad. Por ejemplo, si yo tengo acá una paciente de 60 años aproximadamente y quiero compararlo con las personas de su mismo grupo de edad, esto se va a llamar el score Z. Bien, pero si yo a esta persona lo comparo con las personas jóvenes de 20 a 30 años de edad, en otras palabras, lo estoy comparando con el pico de masa ósea normal para una población determinada, entonces estoy haciendo un score T. Siempre la densitometría me va a dar esa misma información para todos los pacientes. El densitómetro, que es una máquina, nos va a proporcionar para todos los pacientes Z y T, Z y T. Depende del médico, depende del pensador, el que va a decidir qué score va a usar para el diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo una persona de 20 años en quien tengo la sospecha de osteoporosis porque es usuaria de corticoides, etcétera, etcétera, tiene una serie de factores de riesgo, ¿no? Y pienso que podría tener una disminución de la masa ósea, ¿qué score tendría que usar? Si yo uso el score T, me va a dar una diferencia, ¿verdad? Pero esa diferencia no es porque la persona ha perdido calcio, sino porque le falta ganar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces no debo usar el score T, debo usar el score Z para compararlo cómo está con las personas normales de su misma edad. Si me voy al otro lado y tomo una persona de 60 años, ¿no? Y entonces la comparo a esta persona con su mismo grupo de edad, no me va a decir mucho, porque todo ese grupo de edad han perdido más o menos igual. Pero si yo lo comparo con el promedio normal, en este caso sí me va a dar la información de cuánto es lo que esta persona ha perdido. Por lo tanto, para el diagnóstico de osteoporosis o para propósitos de diagnóstico en personas antes de la menopausia, en niños y en varones antes de los 50 años, usamos el score Z. Para varones después de los 50 años y mujeres posmenopáusicas, usamos para el diagnóstico el score T. Bien, esta dama de nuestro caso clínico, tal vez si corremos, porque me parece que no está insertada esta diapositiva, bien, si nos ponemos en el caso clínico, y luego te voy a pedir por favor que regresemos otra vez, así que, bien, mujer de 36 años con dolor en manos, no usa medicamentos, no es posmenopáusica, es una mujer en edad plenamente reproductiva. ¿Requiere esta persona de una densitometría ósea? Aunque le duelan las manos, ¿verdad? Lo que hay que hacer es examinarla bien. Bien, le solicitan una densitometría ósea, no sé por qué, pero bueno, ya le solicitaron y ahora viene con este resultado porque han encontrado un score T en menos 2.5 y le han dicho que tiene osteoporosis. ¿Qué score tenemos que usar en esta persona? Z, ¿verdad? Score Z. Y los puntos de corte son diferentes cuando usamos el score T o el score Z. Con el score T decimos hasta -1 desviación estándar. Ahora sí, por favor, si regresamos al anterior, hasta -1 desviación estándar, o sea, T -1 es normal.
Entre T-1 a menos 2.5 se llama osteopenia. Y por debajo de menos 2.5 se llama osteoporosis. ¿Bien? O sea, hasta menos 1, densidad mineral ósea normal. De menos 1 a menos 2.5 de score T, esto se llama osteopenia. Y menor o igual 2.5 score T se llama osteoporosis. Este score T en realidad son unidades de desviación estándar. Bien, o sea, las unidades de desviación estándar que comparan a una persona con las personas jóvenes, 20-30 años, a uno de 60 años con 20-30 años, esas desviaciones estándar se llaman score T. Las desviaciones estándar que comparan a una persona de 60 años con el mismo grupo de 60 años se llaman score Z. El Z ya no usa los puntos de corte de menos 1 y menos 2.5, usa el punto de corte menos 2. Hasta menos 2 se llama densidad mineral ósea en rango adecuado para la edad. Por debajo de menos 2 se llama densidad mineral ósea baja para la edad. Esta persona tenía un score Z, si vimos, en menos 1.5, no es osteopenia, ¿verdad? Es una densidad mineral ósea adecuada o en rango adecuado para la edad. ¿Bien? Siguiente, por favor. Entonces, conocer bien las indicaciones de la densitometría, saber interpretarla, saber qué score podemos usar. Por ejemplo, esta es una faja etaria y aquí podemos ver densidad mineral ósea y edad y vemos cómo hay un pico de masa ósea, ¿no es cierto?, alrededor de los 20-30 años y de ahí todas las personas van disminuyendo la edad. Y hay un promedio. Si a este promedio o a esta persona lo comparamos con el promedio normal o lo comparamos con el promedio de su grupo de edad, la siguiente por favor, nos va a dar diferentes puntajes. T, ¿es correcto? ¿Sí? Es el promedio de la edad joven, más o menos entre los 20 y 30 años. Siguiente por favor. Y luego tenemos el score Z con el promedio de su grupo de edad, pero gente normal. Bien, entonces tenemos dos informaciones diferentes. El score Z en las personas de edad avanzada o varones por encima de los 50 o mujeres postmenopáusicas, se dice que cuando está por debajo de menos 2, ¿no? Por debajo de menos 2, podría, y esto no está confirmado en estudios controlados, pudiera ser que significaría que la persona pudiera tener una causa secundaria adicional por la que está perdiendo densidad mineral ósea, ¿no? O sea, si yo veo un T que me hace un diagnóstico de osteoporosis y además un Z muy bajo, pudiera ser que tengo que investigar tal vez una causa secundaria además de la posmenopausia, por ejemplo, Entonces, ¿cuál score y cuál región? Región debe ser ahí. Y hemos mencionado que en mujeres posmenopáusicas y en varones menores o mayores, de 50 años, hay que usar el score T, menos 2.5, y las regiones a explorar, este es otro punto, son cuello femoral, cadera total y columna lumbar. El densitómetro nos da en realidad tres informaciones: columna, cadera y antebrazo. Y también nos da Z y T. Ya sabemos cuándo escoger Z o cuándo escoger T. Ahora vamos a revisar qué región vamos a escoger: columna, cadera o antebrazo. El antebrazo solamente se usa en los casos de hiperparatiroidismo o cuando las personas no pueden subirse a la mesa de examen, porque esa mesa del densitómetro, esa plataforma es una plataforma calibrada. Si sube una persona más de 120 kilos, tiene que parar las exploraciones porque tiene que volverse a calibrar la mesa, etc. O sea, si es una persona que no puede subir o que es obesa y va a descalibrar el equipo, se toma antebrazo. Bajo otras circunstancias, si uno puede interpretar adecuadamente la columna y la cadera, el antebrazo no se usa.
¿Por qué? Porque en realidad cuando fueron establecidos los criterios por la OMS para el diagnóstico de osteoporosis, se probaron con columna y cadera. Después los fabricantes han añadido talón, calcáneo, antebrazo, dedo índice, etcétera, etcétera, una serie de otros dispositivos que no han sido validados. De manera alternativa, cuando no se puede usar la columna y la cadera, se usa el antebrazo. En la persona que hemos visto, se escogió mal el score, se escogió T, y se escogió mal la región, porque se usó el antebrazo, a pesar de que la columna y la cadera se podían interpretar adecuadamente. Entonces, si no es posible cuello femoral, hiperparatiroidismo y obesos, usar antebrazo, ¿no? En la columna se usa L1 a L4, o sea, todo el segmento, todo el promedio. No se mira una vértebra y se dice osteoporosis en L3. No, no se interpreta así. Es más, si hay una vértebra que comparada con las demás vértebras individuales se excede en más de una desviación estándar, esa vértebra se excluye, se debe estudiar por otros métodos y se toma el promedio de las vértebras que se parecen entre sí. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí tenemos el caso, mal escogido el score, ¿no es cierto? No tenía por qué escogerse T para hacer el diagnóstico, y mal escogida la región, mal indicada la densitometría, mal indicado el tratamiento. Zoledrónico es un buen medicamento, se usa para el diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Y nosotros nos podríamos pasar la tarde hablando del ácido zoledrónico, pero lo que tenemos que hacer primero para hacer un buen tratamiento es hacer un buen diagnóstico del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero en el manejo de la osteoporosis es hacer un buen diagnóstico, ¿no? No podemos estar dando tratamientos a quien no lo requiere. La siguiente, por favor. Este es el segundo caso, es un varón de 52 años con dolor lumbar severo que trae resultado de densitometría ósea. Le han hecho una densitometría a una persona mayor, varón mayor de 50 años con dolor lumbar, probablemente le encontraron factores de riesgo, no podemos decir nada más hasta ahí. Lo cierto es que este señor con dolor lumbar severo nos trae esta densitometría, L1, L4 menos 2.7 y Z menos 2.3. Una creatinina de menos 2.3 y una velocidad de 60. ¿Tiene osteoporosis? Varón por encima de 50 años. ¿Qué score? T, ¿verdad? ¿Tiene osteoporosis? Sí, tiene osteoporosis. ¿Bien? Tiene osteoporosis. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? Pero, nuevamente, el densitómetro no hace diagnóstico diferencial. ¿Bien? Esta persona tiene dolor lumbar, la osteoporosis no origina dolor, bien, por lo tanto hay que buscarle una causa adicional. La osteoporosis primaria no origina ningún cambio bioquímico, es decir, calcio normal, glicemia normal, creatinina normal, todo normal, ningún cambio hematológico, no tiene por qué dar anemia, ni velocidad de sedimentación alta, ni nada. Si ustedes en un paciente con osteoporosis, con resultado de densitometría osteoporosis, encuentran alguna anormalidad, calcio alto, fosfatasa alcalina alta, cualquier anormalidad bioquímica o hematológica, o ese hallazgo es explicado por otro diagnóstico, o la osteoporosis es secundaria, no primaria. Bien, siguiente, por favor. Efectivamente, este es un paciente que vimos con mieloma múltiple, ¿no? Una causa secundaria de osteoporosis. Entonces, el otro punto que tenemos que aprender a diferenciar es que el densitómetro no hace diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial lo hacemos nosotros. Cada vez que encontremos un cuadro clínico de dolor, de molestias, de manifestaciones neurológicas en un paciente con un colapso vertebral o una densitometría, qué raro, eso no tiene por qué ser por osteoporosis, porque la osteoporosis no da síntomas, ¿no? Pero le duele. ¿Se ha fracturado? Si se ha fracturado, le puede doler. Si no, no. Entonces, la osteoporosis, el enfoque que tenemos que tener es que puede ser o primaria o secundaria. La primaria, las formas más comunes son la posmenopáusica o tipo 1 y la senil, y la secundaria, drogas, neoplasias, endocrinometabólicas, infecciones, entre ellas HIV o las drogas que se usan para el tratamiento de la infección por el HIV.
La siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿cuándo debemos sospechar osteoporosis secundaria? A ver, por edad. Toda persona antes de la menopausia, todo varón joven, antes de los 50, 60 años, o antes de los 60 años es un varón en quien tenemos que pensar que ese puede ser un paciente con osteoporosis secundaria, porque las primarias son o posmenopáusica o senil. Si es un varón de 45 años, posmenopáusico no es. Senil tampoco, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea secundario. Segundo, cuando encontramos osteoporosis con manifestaciones clínicas, no tiene por qué, o es por otra razón o es una causa secundaria. Tercero, cuando tenemos cualquier cambio bioquímico o hematológico asociado a las manifestaciones o al hallazgo de osteoporosis, igual, o es por otra causa o la osteoporosis es secundaria. También cuando podemos nosotros encontrar un score Z por debajo de -2, nos podría sugerir la posibilidad de que pudiera haber también allí una causa secundaria. Entonces hay que estar muy despiertos porque tenemos que saber cuándo vamos a indicar, en quién pensar en osteoporosis, factores de riesgo, ¿no? Número 2, cuándo vamos a solicitar una densitometría. Hay situaciones clínicas. Si me traen una densitometría, ¿qué región voy a explorar? ¿Qué score voy a usar? Si ya hago el diagnóstico de osteoporosis, ¿esta es primaria o es secundaria? Porque el manejo de la osteoporosis secundaria es el manejo de la causa secundaria de osteoporosis. ¿Bien? La siguiente, por favor. Entonces, el segundo punto para el manejo de una adecuada de osteoporosis es excluir una causa secundaria. La siguiente, por favor. Caso 3. Esta es una mujer de 67 años de edad que hace 3 años sufre caída mientras caminaba y se fractura el antebrazo izquierdo. Esta señora va al supermercado, estaba caminando, el supermercado no se estaba incendiando ni había por qué correr, pero esta persona estaba caminando y en esa caminata que va, de su propia altura, tropieza, se cae, se apoya en su brazo y se rompe el antebrazo. ¿Cómo se llama esa fractura? Fractura del antebrazo, ¿no? Esa es una fractura probablemente por fragilidad. La definición de fractura por fragilidad es una fractura que ocurre con una caída desde la propia altura. No es una fractura que yo salgo y me atropella una cúster aquí en la avenida, ¿no? El diagnóstico ahí no sería osteoporosis, sería cúster grande o chofer anormal, qué sé yo, ¿no? Pero las fracturas que nos importan para el diagnóstico de osteoporosis son las fracturas con una caída. Está caminando, me iba caminando con mi papá y en la esquina bajó la grada, se apoyó y se cayó y se fracturó la cadera. Muchas de estas personas no es que se caen y se fracturan, sino que se fracturan y se caen, ¿no? Entonces, estas fracturas son fracturas que son bastante sospechosas, ¿no? ¿Por qué una persona tiene una fractura sin trauma o con un trauma mínimo? La otra situación, por ejemplo, es la paciente que viene a la consulta y dice, doctor, yo antes medía 1,65 m y ahora me acaba de medir su secretario o la enfermera y mido unos 1,57 m. ¿Está mal la balanza? Es una posibilidad. La otra posibilidad es que haya disminuido de talla. 50% de las fracturas vertebrales, por lo menos, son asintomáticas, es decir, no duelen. No esperemos que la persona venga todas las veces con una fractura vertebral y se queje de dolor. La mitad de los pacientes nunca se van a quejar de dolor, pero van a tener una disminución de talla. Una disminución de talla más de 4 centímetros es algo que nos puede estar sugiriendo la posibilidad de que esa persona tenga una fractura vertebral. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una paciente con una
o una señora, un varón, no recuerdo, que tiene 67 años, camina, se cae y se fractura el antebrazo. Ojo, nos debe hacer sospechar una posibilidad. Nosotros tenemos una observación ya de hace un tiempo, que muchos de esos pacientes vienen y aproximadamente entre 5 a 10 años después recién les hacen un diagnóstico de osteoporosis. Probablemente la osteoporosis se había instalado ya cuando la persona se había fracturado. Osteoporosis severa se define como una osteoporosis más una fractura por fragilidad. Esa es la definición de severa. Aquí no importa el score T, si es menos 2.5, menos 2.8, que el que tiene menos 2.8 es menos severo que el que tiene menos 3.4. No importa. Si el con menos 3.4 no tiene fracturas, no es severo. Y si el que tiene menos 2.8 tiene una fractura, esa es una osteoporosis severa. Bien, la siguiente, por favor. Las fracturas más frecuentes son en antebrazo, luego la fractura vertebral y progresivamente después o posteriormente es la cadera, ¿no? Nosotros tenemos en realidad dos tipos de hueso así a grandes rasgos: el hueso trabecular, también llamado hueso esponjoso, que se encuentra en el antebrazo distal y también en el cuerpo vertebral. Y también tenemos el hueso cortical, que se encuentra fundamentalmente en el cuello del fémur, ¿no? El hueso trabecular es metabólicamente más activo, tiene muchas trabéculas, es el primero en descalcificarse. El hueso cortical es un poco más resistente a la descalcificación, es el último en descalcificarse. Por eso es que las fracturas de hueso trabecular son las primeras que aparecen. Las fracturas de hueso cortical son las últimas en aparecer. La siguiente, por favor. Entonces, el tercer punto para el diagnóstico para el manejo de osteoporosis es, ya hemos hecho un buen diagnóstico, hemos excluido una causa secundaria, ahora vamos a definir la severidad de la osteoporosis, ¿no? ¿Es una osteoporosis severa o no lo es? La siguiente, por favor. El hueso está compuesto, por supuesto, de contenido mineral óseo, ¿no? Más o menos esta parte del contenido mineral óseo, o sea, la densidad mineral ósea, es la que proporciona al hueso aproximadamente el 60 a 70% de la resistencia. Esta parte es la que medimos con la densitometría. Pero hay una parte que es como el 30 o 40% del hueso que se llama calidad ósea, que depende de la trabeculación, de la microarquitectura, de cómo se conectan una trabécula con otro, de cómo es la geometría del hueso. Es decir, ese aspecto de la calidad del hueso no se puede medir mediante densitometría ósea. Hay en la actualidad un software nuevo que ha aparecido hacia finales del año pasado, que se llama Score de hueso trabecular, Trabecular Bone Score, ¿no? Entonces, probablemente, que es un aditivo al densitómetro, puede medir, ¿no?, de acuerdo a una escala de grises, probablemente de mejor manera la calidad ósea y darle un valor añadido, a la densitometría actual. Pero hoy por hoy, en los densitómetros comunes, porque esto no está en nuestro país, en los densitómetros comunes, lo que medimos es el contenido mineral óseo 60 a 70% de la resistencia. Este concepto es importante porque cuando nosotros vemos los resultados del tratamiento, puede haber una discrepancia en la ganancia de densidad mineral ósea. Por ejemplo, un buen tratamiento puede ganar 5% de masa ósea y reducir las fracturas 60%. ¿Cómo es esa discrepancia? Es que probablemente los medicamentos también actúan sobre la calidad del hueso. La siguiente, por favor. Entonces, ¿quién debería ser tratado? La siguiente, por favor. Siguiente. Bien, ya tenemos entonces nuestro panorama diagnosticado. Ahora sí vamos a hablar del tratamiento. En cuanto al tratamiento, lo primero que hay que decir es que hay medidas no farmacológicas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, actividad física adecuada. Los pacientes con osteoporosis no tienen por qué meterse en una vitrina.
tienen que hacer actividad física. Se recomienda más o menos como mínimo unos 150 minutos a la semana, que en la práctica es aproximadamente, diríamos, 30 minutos a una hora, dejando un día. Ese es un buen ritmo de ejercicio. La natación, la bicicleta, el levantar pesas, el andar con pesitas que venden en X o Y sitio, todo es bueno para los músculos, pero para el hueso tienen que ser ejercicios contra gravedad. El más sencillo, el que no cuesta nada, es caminar, ¿no? Caminar rápido o hacer trote. El segundo aspecto es prevenir las caídas, es decir, cómo es el baño de la paciente, que tenga agarraderas, que las mascotas, el felpudo antes de entrar, que la luz esté bien iluminado, que no haya cosas donde se pueda resbalar en las gradas, que tenga sus lentes adecuadamente medidos, etcétera, etcétera, ¿no? El tai chi, que es un ejercicio que a veces vemos en los parques, no sirve para la osteoporosis, es decir, para ganar masa ósea, pero sirve probablemente porque puede disminuir el riesgo de fracturas al mejorar, diríamos, el balance y el equilibrio de las personas. La siguiente, por favor. Calcio y vitamina D. La recomendación es que las mujeres posmenopáusicas y los varones mayores de 50 años puedan recibir 500 a 1000 miligramos por día, que hoy se conoce que pueden ser provenientes de la dieta y no necesariamente de tabletas. La cantidad de vitamina D que requerimos para el manejo de osteoporosis es por encima de 800 unidades internacionales por día. Hay que evaluar los riesgos del calcio. La siguiente, por favor, porque si bien es cierto el efecto del calcio y la vitamina D en el riesgo de fracturas, puede haber un beneficio en cierto modo marginal. Este es un metaanálisis de 8 estudios publicado recientemente, donde la mayoría de los estudios muestran que hay una discreta protección en cuanto a lo que es fracturas. Debo decirles que hay otros estudios que muestran que esto no es cierto y por lo tanto, diríamos, el beneficio del administrar tabletas de calcio con vitamina D hoy por hoy es algo discutible, ¿no? Pudiera ser necesario en los pacientes que están institucionalizados o metidos en un asilo, o las personas mayores de 50 años que tienen mucho riesgo de fracturarse, o las mujeres posmenopáusicas de la misma circunstancia. Antes de eso, no es necesario tomar tabletas de calcio. La siguiente, por favor. Todavía más porque hay estudios que han mostrado que el calcio en suplementos puede incrementar el riesgo de infarto miocardio o también de EBC, ¿no? Y aquí podemos ver que el riesgo relativo es de 1.31 y 1.2, y de 1.2 casi también es el riesgo de hacer litiasis renal. La siguiente, por favor. Es importante recordar que desde el punto de vista terapéutico no tenemos que aprendernos los medicamentos de memoria, sino pensar que en el hueso existen dos tipos de células y hay mucha interacción entre estas células, y cada célula tiene receptores que probablemente la otra célula no las tiene. El osteoclasto, ¿no? Que es la célula que se encarga de la resorción ósea, ¿no? Es una célula multinucleada, ¿no? Derivada de la línea del macrófago, y se encarga de sacar calcio del hueso. Tiene un componente enzimático, ¿no? Que vierte sobre la superficie ósea y puede de esta manera erosionar, destruir el colágeno y por lo tanto liberar el calcio que se encuentra adherido a esta proteína. Por otro lado, tenemos el osteoblasto, ¿no? Que es la célula formadora de hueso. El osteoclasto y el osteoblasto están en continuo trabajo. El hueso no es un tejido muerto, es un tejido que se remodela constantemente, fisiológicamente. En la osteoporosis hay, en determinado momento, probablemente una disminución de la formación o un incremento de la resorción. Por lo tanto, los medicamentos tienen que ir dirigidos para inhibir el osteoclasto, que se llaman medicamentos antirresortivos, ¿no? O inhibidores de la resorción, o para estimular el osteoblasto, que son medicamentos anabólicos y que son estimuladores de la formación ósea, o también llamados estimuladores del osteoblasto. Los llamados fijadores de calcio no existen.
Es un término inapropiado, que alguien por allí lo usó para tratar seguramente de ser un poco didáctico con los pacientes y se ha quedado como un vicio y los pacientes dicen mi fijador, y nosotros le decimos sí, su fijador, porque explicarle del osteoblasto y el osteoclasto probablemente nos cueste mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad los medicamentos o son antirresortivos o estimuladores de la formación. La mayoría de medicamentos que nosotros disponemos son medicamentos que son inhibidores del osteoclasto. Así, por ejemplo, tenemos a los bifosfonatos. Los bifosfonatos que se interponen, ¿no?, entre el hueso y el osteoclasto a fin de que estas enzimas que vierten, enzimas proteolíticas que vierten los osteoclastos no liberen más calcio, pero también tienen algunos efectos intracelulares sobre algunas enzimas, como son la mebelonato reductasa del osteoclasto, a fin de inhibir la función del osteoclasto. Esos son los medicamentos más comunes que tenemos, son los medicamentos de primera línea, ¿no? O sea, aparte de lo que hemos hablado de calcio y vitamina D, estamos hablando de medicamentos antirresortivos. Bifosfonatos son los medicamentos en la actualidad aceptados como medicamentos de primera línea. Enseguida lo vamos a explicar por qué. Otros medicamentos, también el osteoclasto, también con el osteoclasto funciona el sistema o la vía del RANK y la osteoprotegerina. El osteoblasto libera el RANK ligando y el osteoclasto tiene un receptor que es el receptor RANK, que está en la superficie del osteoclasto, y cuando esto se une acá a su receptor, el RANK ligando se une con el receptor en la superficie del osteoclasto, el preosteoblasto se diferencia a osteoclasto, o sea, esta vía estimula la diferenciación de preosteoclasto hacia osteoclasto. Si nosotros usamos un medicamento que inhiba al receptor de manera que compita con el RANK ligando, esto va a hacer que el osteoclasto ya no se diferencie, y ese medicamento es el primer biológico para el tratamiento de la osteoporosis y se llama denosumab, ¿no? Casi es como una osteoprotegerina, ¿verdad? Porque la osteoprotegerina tiene esa función acá. De parte del osteoblasto, ¿no?, del osteoblasto, el osteoblasto tiene receptores, por ejemplo, para paratohormona, ¿no? Y la paratohormona administrada en determinadas dosis y en determinados ciclos es un medicamento que es un estimulador de la formación. ¿Y cómo es eso? Porque el hiperparatiroidismo da osteoporosis, ¿no? Pues depende de las dosis y depende de los pequeños pulsos de paratohormona que se puedan proporcionar. Bien, entonces también tenemos análogos de una fracción de la paratohormona que se llama teriparatide, que actúa sobre el receptor del preosteoblasto para diferenciar los osteoblastos. La siguiente, por favor. Aquí está el sistema de RANK y RANK ligando, el osteoblasto secretando el RANK ligando, la osteoprotegerina que uno tiene normalmente, ¿no?, para inhibir a esta molécula. Esa es la contraparte fisiológica del RANK ligando. Mediadores intracelulares como NF-kappa-beta que entran al núcleo y finalmente originan la expresión de varios oncogenes que inhiben la osteoclastogénesis, estimulan la osteoclastogénesis, ¿no? El denosumab es un medicamento que va a actuar a este nivel para inhibir todo este proceso. La siguiente, por favor. El osteoclasto también tiene receptores para estrógeno. Como el estrógeno es un esteroide, en realidad sus receptores son intracelulares. Y aquí tenemos al estrógeno atravesando la membrana celular, uniéndose a su receptor, va hacia el núcleo celular, expresa Fas ligando, y el Fas finalmente lleva al osteoclasto hacia la apoptosis, ¿no? Los estrógenos se usaban por largo tiempo como el tratamiento para la osteoporosis, como un medicamento antirresortivo con este esquema de tratamiento. Sin embargo, se demostró en el estudio White, y hace bastantes años, que los estrógenos no son un buen medicamento porque el beneficio no está equiparado con el riesgo. Hay más riesgo de
de eventos tromboembólicos, riesgo de cáncer con el uso continuado de estrógenos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos al denosumab, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado, pero también existen en la actualidad ya estudios bastante avanzados con inhibidores de la catepsina, por ejemplo, que es esa enzima que se libera de los gránulos lisosomales del osteoclasto, ¿no? También hay inhibidores de la anidrasa carbónica o inhibidores del TRAF que están en desarrollo para el tratamiento biológico de la osteoporosis. La siguiente, por favor. El osteoblasto, ya hemos mencionado que tiene su tratamiento con análogos de la PTH, lo cual está disponible en la actualidad, pero también hay anticuerpos monoclonales dirigidos contra esclerostin, que es otra molécula estimuladora del osteoblasto, o también dirigidos contra esta otra molécula que finalmente actúa con receptores intracelulares para llevar igual a la expresión, transcripción genética que va a llegar a la diferenciación del osteoblasto. La siguiente, por favor. Entonces, resumiendo, los medicamentos que disponemos en la actualidad, no tenemos inhibidores de catepsina todavía no tenemos mayor terapia biológica para la osteoporosis, pero tenemos esto, bifosfonatos. Los que se encuentran actualmente en el mercado son alendronato, 70 miligramos por semana, vía oral. Por eso son los de elección, porque son vía oral, lo menos invasivo, ¿no? También comparado con los otros, de menor costo. Y antes teníamos alendronato de 10 miligramos al día. Después un estudio definió que se podrían usar 70 miligramos en forma acumulada y darlos en una sola dosis, y en realidad ya casi nadie usa alendronato 10 miligramos por día. Los bifosfonatos se absorben 90% en el estómago, entonces no se tienen por qué dar en una persona que es gastrectomizada. Tienen efecto de originar esofagitis por reflujo. Por lo tanto, en una persona que tiene varices esofágicas también están contraindicados. Su biodisponibilidad es aproximadamente 0.5 a 1%. O sea, de ese 70 miligramos que se toman, solamente 1% se va a absorber. Por lo tanto, hay que tomarlo sin alimentos, en ayunas, con agua, no con jugos, ni con bebidas, ni con el desayuno, ni junto con un alimento, porque si no, esa biodisponibilidad disminuye. Entonces, en ayunas, con agua, antes del desayuno, la primera pastilla, una vez a la semana, y después de tomar, no acostarse para que el medicamento por gravedad caiga al estómago y las posibilidades de esofagitis por reflujo sean menores. Bien. También tenemos ivandronato, 150 miligramos al mes, ¿no? Y ya actualmente tenemos también bifosfonatos parenterales. 3 miligramos cada 3 meses de ivandronato endovenoso, ácido zoledrónico, 5 miligramos por año endovenoso, ¿no? En una sola puesta anual. A todo el mundo tenemos que indicarle endovenoso anual, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Esa decisión, hay estudios que tienen que ver con lo que el paciente escoge, ¿no? Pero en líneas generales, si uno puede usar la vía oral, hay que usar la vía oral. Es más manejable un medicamento semanal o mensual que una sola puesta anual, ¿no? Esto requiere una infusión con premedicación, con paracetamol. Algunos pacientes tienen mucho escalofríos, un síndrome parecido a un resfrío. Los otros son los moduladores de los receptores de estrógeno. Ya hemos visto dónde actuaban los estrógenos, ¿verdad? Con su receptor intracelular dentro del osteoclasto. Bien, pero los estrógenos no se pueden usar. Entonces, empezaron a ver que aquellas personas que eran tratadas con tamoxifeno tenían algún beneficio sobre la densidad mineralosa. Entonces, se desarrolló otra molécula que se llama raloxifeno. El tamoxifeno es para el tratamiento del cáncer de mama. El raloxifeno es también un modulador selectivo de los receptores de los estrógenos, eso quiere decir SERMs, ¿no? 60 miligramos al día por vía oral, ¿no?
al igual que los estrógenos, pueden tener un pequeño riesgo de desarrollar tromboembolismo, pero disminuyen los niveles de los lípidos y también pueden tener un discreto efecto protector sobre el cáncer de mama. Denosumab, que hemos visto, 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses. Discreto incremento de infecciones, un riesgo relativo bastante bajo en realidad, ¿no? Que no contraindica su uso, pero es una terapia biológica, ¿no? Y esta que es otro biológico, que es paratormona, estimulador de la formación, 20 microgramos por día subcutáneo hasta por 2 años. La siguiente, por favor. Bueno, pero qué bien que así nomás fuera, ¿no? El asunto es que no todos los medicamentos tienen igual respuesta. Algunos actúan mejor sobre el hueso trabecular, otros actúan mejor sobre el hueso cortical. Los bifosfonatos tienen un buen comportamiento, ¿no? Calcitonina, que antes usábamos, el osteoclasto también tiene receptores para calcitonina, ¿no? Y ya no usamos más porque el estudio PROOF, que es el estudio más grande para calcitonina, demostró que manejaba el dolor, ¿no? Pero no tenía un efecto importante en la reducción de riesgo de fracturas. Estos medicamentos en realidad tienen que haber demostrado que reducen más o menos el riesgo de fractura. Los bifosfonatos aproximadamente reducen 50 a 60% el riesgo de fracturas, ¿no? El ácido zoledrónico probablemente un poquito mejor en cadera, pero por ahí van todos más o menos similar. Además de eso, calcitonina, hace poco más de un año, hubieron reportes de que el uso intranasal de calcitonina se asociaba con un tipo de carcinoma nasal y por lo tanto fue retirado. Raloxifeno, modulador del receptor de los estrógenos, bien en columna, no tan bien en cadera, ¿no? Quiere decir que para esas personas cerca a la menopausia, que tienen osteopenia, ¿no? Una osteoporosis no muy avanzada, con densidad mineral ósea disminuida, predominio de vertebral, probablemente ese es el lugar de raloxifeno, ¿no? Para un varón probablemente no es la mejor alternativa, ¿no? Teriparatide es el que mejor tiene efecto sobre columna, mientras que los bifosfonatos ganan más o menos 5% por año, teriparatide gana 13% por año, ¿no? En densidad mineral ósea, y su indicación es paciente con fractura vertebral múltiple. Ese es el lugar del tratamiento para teriparatide. La siguiente, por favor. Todos actúan bien en columna, no todos lo hacen bien en cadera, ¿no? Hay algunos que actúan mejor en cadera que otros. Por ejemplo, raloxifeno en una paciente con fractura de cadera no es la mejor alternativa. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las implicancias en el manejo? Doctor, mire, ya estoy tomando 1 año de tratamiento y no he vuelto a lo normal, ¿no? Mi médico me ha dicho que yo tenía 76% de calcio y sigo en 76. ¿Cuándo voy a llegar a 100? Nunca, ¿no? Nunca. Porque todos, después de los 20 o 30 años, perdemos calcio, fisiológicamente, todos. Nadie, ninguno de nosotros, creo que a nadie tenemos 20 o sí, ¿no? Bueno, yo al menos, yo ya no tengo el 100% que tenía hace 40 años, ¿no? Ya no está conmigo ese 40% de calcio. Todos perdemos. Por lo tanto, no es objetivo del tratamiento devolver al paciente a como tenía calcio a los 20, 30 años, es decir, devolverlo a su 20 o 30%, ¿no? Tampoco es que nos andamos preocupando por el numerito de si aumentó o no la densidad mineral ósea, que si el año pasado estaba en 78% y ahora viene en 79%, pero se fracturó el antebrazo, aumentó 1%, pero ha tenido fractura, ¿no? Nosotros tratamos la osteoporosis, o el tratamiento de la osteoporosis está dirigido, más que a aumentar la densidad mineral ósea, a reducir el riesgo de fracturas. Ese es el objetivo número 1, o sea, que la paciente no se fracture, que no tenga fracturas adicionales. Eso logro casi la mitad con un fármaco y la otra mitad con las medidas no farmacológicas que hemos estado mencionando. Siguiente, por favor. Es importante también saber que con el densitómetro se puede evaluar la respuesta al tratamiento, sí. No hay por qué hacer densitometrías semanales, ni mensuales, ni siquiera anuales. El Colegio Americano de Reumatología en la actualidad propone que el control debe ser a los 2 años. Densitometría de control a los 2 años.
¿no? Y es ideal que el centro de densitometría nos reporte cuál es su error de precisión. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo me subo ahora a una balanza y peso 72 kilos, me bajo y 5 minutos después me vuelvo a subir y peso 72,500. ¿Me engordé medio kilo en un ratito? ¿No? Error de precisión, error de medición. ¿Bien? El densitómetro también tiene eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el error de precisión de un centro es 1%, ¿no? Eso lo multiplicamos por 2.8 para saber cuál es el cambio mínimo significativo. Por lo tanto, para ese centro, por encima de 3% los cambios son significativos. Doctor, estoy feliz porque, mire, yo tenía 75% y ahora me han hecho una densitometría y tengo 76%. Y mi médico me ha dicho que estoy yendo bien porque he aumentado 1%. Falso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error de precisión de ese centro? 3%. 3 por 2.8, estamos lejísimos. Por eso es que no nos angustiamos mucho por el porcentaje de ganancia. Si tenemos un buen centro donde lo podemos comparar, entonces está bien, ¿no? Con error de precisión, sacamos cuál es el cambio mínimo significativo, y lo recomendable por esa razón es que el control sea hecho en el mismo centro, con el mismo equipo. Podemos evaluar también con marcadores de resorción, y se dice que una disminución más de 30% en el marcador de resorción 3 meses después de haber empezado el tratamiento es un predictivo de que esa paciente probablemente en el control de densitometría posterior va a ir bien. El objetivo del tratamiento, el más importante, es que el paciente no tenga fractura. Siguiente, por favor. Bien, conclusiones. Se requiere una adecuada indicación e interpretación de la densitometría ósea. Los pacientes con osteoporosis y fractura y algunos pacientes con osteopenia requieren también tratamiento. ¿Cuándo tratamos a un paciente con osteopenia? Cuando tiene osteopenia y un FRAX más de 3% en cadera o más de 20% para cualquier fractura mayor. ¿Qué es el FRAX? Es la estimación del riesgo a 10 años, ¿no? Es decir, eso lo saca el densitómetro, o pueden entrar ustedes a su computador y bajarse una aplicación gratis que está para los teléfonos incluso, que es FRAX, FRAX, ¿no? Y ahí dice cuál edad tiene el paciente y si toma corticoides o no. Entonces, un dato es que me dice osteopenia, FRAX 5 en cadera. Ese paciente debe recibir tratamiento. 3 son las situaciones en las que un paciente tiene que ser tratado. 1. Un paciente con osteoporosis definida densitométricamente. 2. Un paciente con fractura por fragilidad sin importar el valor de su densitometría, porque esa es una fractura por fragilidad. 3. Un paciente con osteopenia y un FRAX alto, definido como más de 3% en cadera y más de 20% para cualquier otra fractura. Y el objetivo más importante en el tratamiento es la reducción del riesgo de fracturas. La reducción de fracturas no, eso es para el traumatólogo. Siguiente, por favor. Bien.